Vamos a trabajar los criterios de divisibilidad. El nombre parece complicado, pero es muy sencillo. Los criterios de divisibilidad nos sirven para cuando voy a dividir, cuando voy a descomponer en factores primos. ¿Para qué nos sirven? Para mirar si un número lo puedo dividir por 2 o cuando un número es divisible por 3, por 5, por 6, por 9 o por 10. Para esto debemos aprendernos los criterios. En realidad son muy sencillos. Solo vamos a trabajar estos 6 que vemos acá. Iniciamos con el criterio de divisibilidad del 2. El criterio de divisibilidad del 2 me dice, un número es divisible por 2 cuando termine en par o en número 0. Para todos voy a utilizar un ejemplo que va a ser el número 30. Vamos a revisar si el número 30 es divisible por 2. ¿Qué quiere decir divisible por 2? Si al dividirlo entre 2, su residuo da 0. Entonces, 30 será divisible por 2. ¿Termina en par o en 0? Sí, termina en 0. Luego, 30 es divisible por 2. Continuamos con el número 3. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos me da múltiplo del 3. Tomamos el número, que en el caso de este ejercicio será 30. Miramos sus dígitos son 3 y 0. Sumemos 3 más 0, 3 más 0 me da 3 y 3 es múltiplo del 3. En un video anterior observamos que los múltiplos son los productos de las multiplicaciones. Entonces, 3 por 1, 3. Hasta ahí el criterio de divisibilidad del 3. Luego el 30 sí es divisible por 3. Sigamos con el criterio de divisibilidad del 5. El criterio de divisibilidad del 5 me dice, un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5, cualquiera de los dos. Si tomamos nuestro ejemplo, número 30, termina en 0. Luego este número 30 sí es divisible por 5. Continuamos con el criterio de divisibilidad del 6. Un número es divisible por 6 si también es divisible por 2 y 3 a la vez. Es decir, en el caso del 30, ¿30 es divisible por 2? Sí. ¿Y 30 es divisible por 3? Sí. Luego 30 es divisible por 6. Sigamos. El criterio de divisibilidad del 9 me dice, es el mismo del 3, me dice que la suma de sus dígitos tiene que ser múltiplo, ya no de 3, sino de 9. Tomamos nuevamente los dos dígitos del 30, que serán 3 más 0, 3. Pero 3 no es múltiplo del 9. No hay ningún número que multiplicado por 9 me dé 3. Luego, 30 no es divisible por 9. Y continuamos con el criterio de divisibilidad del 10. El criterio de divisibilidad me dice que cuando termine en 0, un número que termine en 0 es divisible por 10. En este caso, 30 termina en 0, igual que acá. Luego, sí es divisible. ¿Qué nos están diciendo? Que el número 30, que fue el del ejemplo, es divisible por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, más no por 9. Ese número, si yo lo divido en cualquiera de estos números, me va a dar una división exacta. Ahora bien, miremos unos ejemplos. Vamos a trabajar con números más grandes, un poco más complejos. Aquí tenemos 3 números. Y vamos a revisar los criterios de divisibilidad. El número 450. Tengo que mirar si es divisible por 2. Recordemos que para que sea divisible por 2 debe terminar en 0 o en número par. Terminó en 0, luego sí es divisible por 2. Revisemos si también es divisible por 3. ¿Qué debo hacer? Debo sumar 4 más 5 más 0. 4 más 5 más 0. Debo sumar sus dígitos. 4 y 5, 9 más 0, 9. Les pregunto, ¿9 es múltiplo del 3? Sí lo es. 9 está en la tabla del 3. Al estar, quiere decir que 450 también es divisible por 3. Criterio de divisibilidad del 5. Cuando terminan en 0 o en 5. Y este número terminó en 0. Luego también es divisible por 5. El del 6 es sencillo cuando tengo la tabla. Si es divisible por 2 y por 3, también lo es por 6. El del 9 es igual al del 3, la suma de sus dígitos, pero este número tiene que dar múltiplo del 9. Y el 9 sí es múltiplo del 9. Y el criterio de divisibilidad del 10 me dice que termina en 0. Luego también es divisible por 10. 450 es divisible por todos estos números. Continuemos.
9.198. ¿Divisible por 2? Sí, porque termina en par. ¿Divisible por 3? No lo sabemos. Sumemos 9 más 1 más 9 más 8. 9 y 1, 10, más 9, 19, más 8, 27. 27 es múltiplo del 3, sí, 3 por 9, 27, entonces sí es por 5. ¿Termina en 0 o en 5? No es divisible por 5. Por 9, la suma de sus dígitos da múltiplo del 9, sí, perdón, aquí me salté el 6. Por 6, si es divisible por 2 y 3 a la vez, es por 6. Y por 10 si termina en 0. Luego este número no es divisible ni por 5 ni por 10. Vámonos con el último. ¿Termina en par? No. La suma de sus dígitos, 8 más 8 más 7 más 1. 7 y 1, 8, y como son 3 8 será 24. O 8 más 8, 16, más 7, 23, más 1, 24. ¿24 es múltiplo del 3? Sí, 3 por 8, 24, entonces sí es divisible por 3. ¿Termina en 0 o en 5? No. Divisible por 6. Es por 3 pero no por 2, entonces no es por 6. Para que sea por 6 debe ser por ambos a la vez. Por 9, ¿24 es múltiplo del 9? No. Y por 10 no terminó en 0. De esa manera, 8.871 solo es divisible por 3. Hasta aquí los criterios de divisibilidad.